Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Amén. Gracias a Dios por este día que Él ha preparado y que nuevamente podemos estar compartiendo su palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a través de la palabra, que nos pueda dar el entendimiento y la comprensión de lo que realmente quiere hablarnos el Señor a través de ella. Quiero compartir en esta noche en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Van a decir, pero ¿cómo? Estamos estudiando hebreo. Lucas capítulo 2, versículo 8. Espere que yo no lo busqué, pero... Lucas capítulo 2, versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos, y dice el versículo 1 que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, en estos posteriores días, en ese tiempo y hoy, Dios nos ha hablado por el Hijo. Recordemos la semana pasada, entre otras cosas, de lo que decía era que ya no hay profetas como el Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento lo que profetizaban era que tenía que venir el Mesías, el ungido de Dios. Cuando vino Jesús, se cumplió esa profecía y por tanto ya no hubo profetas que profetizaran, o sea, no hay que profetizar porque el plan, porque los profetas lo que hicieron es profetizar acerca del plan redentor de Dios para la humanidad. Eso ya se cumplió. Así que cuando dijimos no hay profeta, nos referíamos a eso. No hay profeta como en el Antiguo Testamento. Ahora, vimos acerca de que Dios habla por el Hijo, decía, y acá vemos justamente, por eso leí acá este pasaje de Lucas, porque vemos que justamente se cumplió la profecía de la llegada del Mesías, del ungido. Y con ella se cumple la palabra, pero también se cumple el plan de Dios, o comienza a cumplirse el plan de Dios en ese pasaje que hemos leído. Ahora, cuando habla, acá leímos que dice, nos ha nacido un Salvador, el Cristo. Cristo, igual que el Mesías, significa ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ungimiento, había 3 personas o 3 hombres que podían ser ungidos para distintas tareas especiales que Dios le mandaba. Por un lado estaban los profetas, eran ungidos, los reyes eran ungidos y también los sacerdotes eran ungidos, ¿no? Entonces, cada uno era ungido con aceite y ungido por Dios para un trabajo especial o una tarea específica que Dios le daba, para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Ahora, decíamos, solamente en 3 casos o en 3 personas se cumplía este ungimiento, en los profetas, en los reyes o en los sacerdotes. Ahora vemos, a lo largo de este libro de Hebreos, de esta carta de Hebreos,
vemos que habíamos dicho en la introducción, hace 2 martes, que había una palabra o unas palabras que era lo significativo del libro, que era mejor o superior. Entonces, lo que habla toda la carta es que Cristo es superior a cualquier profeta, es superior a cualquier rey y es superior a cualquier sacerdote. Porque como profeta él con la palabra fue creador del mundo, del universo, de todo lo que existe. Como rey es el rey que está sentado en el trono, el que reina, y no hay superior a él. Y como sacerdote fue, cumplió la tarea que ningún sacerdote del Antiguo Testamento podía cumplir. Porque los sacerdotes todos los días tenían que presentar sacrificios para tratar de llegar a agradar a Dios. Y aún así no llegaban. Pero Jesús presentó un único sacrificio que fue propicio a Dios, o sea, que le agradó a Dios y fue recibido por él, y fue su vida misma. Ese sacrificio en la cruz de Calvario, así que fue el más grande profeta, el más grande rey y el más grande sacerdote. Ahora, acá vemos, o leímos recién en Lucas, que los ángeles dijeron, un Salvador ha venido, ha nacido hoy, y anunciaron el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que iba a venir justamente un Mesías. Ahora vamos a retomar por qué leí Lucas y el cumplimiento de la profecía, pero también por qué, quienes hablaron. Vamos a retomar entonces donde dejamos la semana pasada, en Hebreo capítulo 1, desde el versículo 4. Dice, bueno, podemos hacer un mini resumen de lo que habíamos hablado la semana pasada, que era Dios habló antes por medio de los profetas, como dijimos, también fue el heredero, o sea, el heredero del trono, el que tiene el reino, el que está sentado a la diestra del Padre, pero también fue el que tiene el resplandor de su gloria, pero también el que pagó el precio por nuestro pecado. El sacrificio de él, como decía recién, fue propicio a Dios para pagar y cumplir con nuestros pecados y darnos la redención y la salvación. Y el versículo 4 dice de Hebreos, capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y acá quiero hacer hincapié en algo interesante, que es, dice, superior a los ángeles. Porque el autor de la carta, si lo presenta como el mejor sacerdote, el mejor rey, el mejor profeta, lo compara con los ángeles y dice, es superior a los ángeles. Entonces tenemos que entender el contexto, la cultura de ese momento, el tiempo y lo que creían y lo que pensaban. Fue superior a los ángeles. Cuando nosotros pensamos en los ángeles, ¿cuál es la imagen que tenemos de los ángeles? Los ángeles son buenitos, ¿no? Son resplandecientes, todos blancos, luminosos, con alas que vuelan, ¿no? Que hacen cosas buenas. Tenemos el angelito del amor, ¿no? El que enamora, el que va con el arquito y la flecha. Entonces tenemos la imagen del ángel buenito. Entonces quería que entremos un poco en eso, en Los Ángeles. No vamos a hacer un estudio de Los Ángeles, pero comparando por qué justamente el autor pone a Jesús en la altura o no de Los Ángeles, entonces vemos que
En primer lugar, porque justamente la carta está escrita a los judíos. Entonces, ¿qué creían los judíos con respecto a los ángeles? Nosotros, eh, los judíos, como decía, obviamente la carta está escrita a ellos y conocían el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, en más de 100 veces hay apariciones o se representan los ángeles. Entonces era algo que en su cultura ellos conocían mucho. Ahora, para un judío era blasfemo decir que Jesús era superior que los ángeles, porque ellos consideraban a los ángeles eh, que eran lo más cercano a Dios, que era, podemos decir, como un concilio, los ángeles se reunían y hablaban todo con Dios, ¿no? Que, claro, después lo vamos a ver eso, pero vamos a empezar a leer algunos versículos. En Job 38, esto es para entender el pensamiento de los judíos con respecto a los ángeles. Y en algunas cosas nos vamos a sorprender de lo que leemos. Por lo menos a mí me llamó la atención. Eh, Juro que tiene que estar en la página 38, acá el capítulo 38. Eh, en el capítulo 38 de Job, versículo 10 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, eh, Job 38, oh, pará, Job 38, 7. Ah, porque, claro, Dios le pregunta a Job dónde estaba, ¿no? Y le dice, por ejemplo, en el versículo 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabe? Dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada tus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿A dónde estaba Job? Dice, las estrellas alababan y se regocijaban los hijos de Dios. Pensemos que en Job, cuando empieza, dice que Dios estaba y estaban los hijos de Dios reunidos, que son los ángeles. Y entre medio apareció Satanás, ¿no? A pedir por Job. Entonces, vemos ahí que los ángeles estaban desde el principio con Dios, entonces estamos llevando el pensamiento de los judíos con respecto a los ángeles. Entonces, ellos tenían que los ángeles eran como algo superior, o sea, venía Dios y los ángeles inmediatamente y era casi el intercesor, el ángel con Dios. Dice, y todos los hijos de Dios gritaban dando gozo. Ahora, vamos a ver en algunos lugares donde aparecen los ángeles. Por ejemplo, en Éxodo, los ángeles cuidaban el arca del pacto. ¿Se acuerdan que estaban arriba el arca del pacto? Había dos ángeles que se tocaban la sala uno con otro y estaban dentro del templo, en el lugar santísimo, y cuidaban de alguna manera el templo, y era el arca era la presencia misma de Dios. También en Génesis estaban los ángeles en la entrada del jardín del Edén. Cuando Dios lo echa del jardín a Adán y Eva y pone dos ángeles con la espada de fuego que cuidaban el jardín del Edén. También un ángel le apareció a Agar, la sirvienta de Sara, y le dio un mensaje acerca de Ismael.
a pesar del pecado, ¿no? Que había sido concebido en otro, fuera de un matrimonio, digamos, pero le dio un mensaje que fue un mensaje temporal de bendición aparte, porque lo bendijo a Ismael. Bueno, fue un ángel el que le apareció y se lo dijo. Eh, Eso está en Génesis 16. Después tenemos, como decía, por ahí nosotros decimos, bueno, los ángeles son todos buenitos, todos, eh, pero tenemos eh, en Génesis 19 viene un ángel a la ciudad de Sodoma y la iba a destruir y primero sacó a Lot y su familia y lo llevó a otra ciudad antes de destruirla. O sea, hubo un ángel que vino a destruir, pero a ellos lo salvó, ¿no? Por orden de Dios. También tenemos un ángel se le aparece o detuvo a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. También un ángel ayudó a Isaac justamente a conseguir una esposa. Jacob vio ángeles que subían y bajaban desde una escalera, lo cual indica que esos ángeles eh, no solo trabajan en el cielo, sino aquí en la tierra también, ¿no? Eh, también en Éxodo 3, un ángel se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Un ángel guió a Israel como columna de fuego y columna de noche y nube de noche. También, antes dije si todos los ángeles eran buenos, bueno, tenemos en ese mismo periodo estaba el ángel de la muerte, vino y mató a los primogénitos de los egipcios, ¿no? En Éxodo 23, ese lo podemos leer, Éxodo 23, 20, también a Moisés. No, no marqué ninguno porque si tenía que marcar toda la Biblia, si marcaba todos los que tengo. Éxodo 23, 20 dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Estábamos hablando que cuando Moisés mandó, cuando el pueblo había hecho, Aarón había hecho el becerro de oro y Aarón subió y dijo, bueno, voy a hablar con Dios a ver si por ahí no perdona, qué sé yo, y entonces Dios acá le contesta y dice, guárdate delante de él y oye su voz y no sea rebelde porque él no perdonará cuanta rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, será enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque un ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo destruiré. Que después, por supuesto, Jehová destruyó a los que, o mató a los que habían hecho, se habían adorado a la imagen al becerro de oro. Eh, entonces vemos que en, justamente también hay ángeles poderosos. En número 20:16, un ángel sacó a Israel de Egipto. En número 22, un ángel impidió a Balaán que maldijera a Israel. ¿Se acuerdan cuando se le cruzó al burro que iba caminando en el burro? Y después hasta habló el burro. Eh, Impidió que Balaán maldijera a Israel. En Jueces 2, el ángel anuncia que el pacto de Dios nunca se invalidará. En Jueces 6 le aparece también un ángel a Gedeón y le dice que va a ser un poderoso, que es un poderoso guerrero, ¿no? Que Dios lo eligió. También el padre de Sansón, Manoa,
fue confrontado por un ángel en capítulo 13 de Jueces. En 2 Samuel 24, un ángel de juicio mató 70.000 personas. ¿Saben por qué? Por el pecado de David. Cuando David había tomado a Betsabé, gracias. Entonces Dios le dio tres posibilidades, le dijo elige una y dijo no, eligió la que no lo tocaba a él, dijo, más vale que yo no caiga en tus manos. Y entonces se salió un ángel y empezó a matar y dice, y Dios se arrepintió y tuvo misericordia del pueblo y paró esa matanza, pero murieron 70.000 por el pecado de David. O sea que siempre el pecado tiene consecuencias y no solo las consecuencias son para mí, sino para los que están al lado mío o los que están bajo mi cuidado, pues mi familia, en este caso la iglesia, siendo yo el pastor, ¿no? Eh, Elías fue sostenido por un ángel cuando vivía de Jezabel. En Segunda de Reyes 19, un ángel mató 185.000 asirios cuando estaban rodeando Jerusalén. El Salmo 37:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91:11 dice, los mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, los ángeles. O sea que los ángeles son obedientes. En Ezequiel 40 también estaban midiendo el templo del milenio, los ángeles, por ejemplo. En Daniel capítulo 3 estaba en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, un ángel. Eh, en el capítulo 6 de Daniel cierra la boca de los leones. Hay uno, vamos a leer uno en Zacarías capítulo 1. Zacarías tiene mucho de... Eh, Zacarías capítulo 1 dice, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré... Ah, no, perdón. Estoy en Sofonía. Parecía que no. Estaba. Este era otro. Acá. Zacarías. Dice... Zacarías capítulo 1, versículo 2. Dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a nosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Y a los 25 días del mes, un décimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, bueno, diciendo, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirlos que había en la sonura detrás de él. Había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Me dijo el ángel que hablaba conmigo. Yo te enseñaré lo que estos son.
Y aquel varón que estaba entre los mirtos, respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Los ángeles habían recorrido la tierra y estaba reposada y quieta. Y dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mar. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tenida como Jerusalén. Acá vemos que Dios, eh, podemos decir Dios que controla el mundo, pero como, hablando de cómo estaban de mal y de pecadores, sin embargo dice, tuve misericordia de la ciudad, y en ella voy a construir mi templo. O sea, se iba a volver, como decimos, los profetas venían profetizando de la bondad de Dios, del amor de Dios, del plan redentor de Dios hacia su pueblo de Israel, pero también hacia los gentiles. Eh, Dios controla el mundo. Decía, los ángeles recorren la tierra, después en el capítulo 2, en el 3, en el 5, en el 6, en el 12, de Zacarías también habla de los ángeles que andan, que Dios envió. Ahora, en el Salmo 82 dice que poseen conocimiento y discernimiento. O sea, resumiendo un poco, porque no vamos a hacer toda una tesis de los ángeles, eh, los ángeles son mensajeros de Dios, son, sirven como guía, dan consejo, protección, castigo, ejerciendo el juicio de Dios. Son maestros, son adoradores, son miles y miles de miles, dice. Y hay eh, arcángel, que es como un grado mayor, y después está eh, querubines, serafines, ¿no? Eh, Ahora, dice la palabra también que los ángeles estuvieron cuando cuando Dios le dio la ley a Moisés, por ejemplo. Eh, en Hebreo, acá mismo, en Hebreo capítulo 2 versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió para retribución. O sea, la palabra hablada por los ángeles, esa palabra es la palabra que la ley que Dios había dado a Moisés, que también está en Hebreo 7:53, que es más claro. En Hechos, no en Hebreo, en Hechos 7:53, porque en Hebreo no lo van a encontrar. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea que cuando Moisés subió al monte y Dios le dio la palabra, los ángeles estaban ahí, que fueron quienes eh, recibieron o dieron de parte, fueron protagonistas de parte de Dios en la ley. En Isaías capítulo 6 eh, vemos que también cantan o son adoradores, gritan santo, 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 están delante del trono de Dios. Ahora podemos seguir enumerando un montón. Ahora, en el Nuevo Testamento, que recién leímos, la imagen que tenemos de mayormente de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, donde vemos los ángeles. Pero tenemos
por ejemplo, un ángel se le apareció a María para decirle que iba a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. Un ángel se le apareció a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. En este caso, como leímos recién, en el nacimiento, un ángel se le apareció a los pastores. También vemos que una multitud de ángeles después daban gloria a Dios cuando estaban los pastores. Entonces, vemos que los ángeles son también adoradores, están en la presencia de Dios. Ahora, para los judíos, los ángeles, como decía antes, eran, eh, creían que los ángeles actuaban como mediadores entre Dios y el hombre. Nosotros sabemos por la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, ¿no? Ahora, dice, y también pensaban, como dije antes, que formaban parte de un consejo, que por ejemplo cuando fue ahí en Génesis, cuando habla de la creación, que bueno, Dios estaba hablando con todos los ángeles como que estuviera pidiendo ayuda o estuviera escuchando a ver qué sugerían y en base a eso se formó todo, ¿no? Entonces, para él eran muy importantes los ángeles. Entonces, por eso dije al principio, hablar de que Jesús era superior a los ángeles, para ellos era una blasfemia. Ahora, es interesante porque para que nos demos cuenta, hay un versículo en Colosenses capítulo 2, hay varios, pero uno está en Colosenses capítulo 2, versículo 18, el concepto que tenían de los ángeles, eh, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, adoraban a los ángeles. Cuando dice eh, y culto a los ángeles. O sea, era una adoración a los ángeles que tenían. Por eso le dice más abajo que vanamente hinchado por su propia mente carnal, de algo que no vieron, dice, ¿no? Entonces, vemos que para ellos eran súper importantes los ángeles. Entonces, poner a Cristo superior a los ángeles, para ellos era una blasfemia. Ahora, lo interesante que hablábamos recién del nacimiento de Jesús, en el Nuevo Testamento habla los ángeles, como vimos acerca del nacimiento de Jesús, donde aparecen todos los ángeles, y de pronto desaparecen y no hay más ángeles a partir de la llegada de Jesús. Después del nacimiento de Jesús no hay más ángeles porque viene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eh, vemos que después del nacimiento de Jesús desaparecen todos los ángeles y viene el Espíritu Santo. Ahora, esto nos da una imagen de lo que el escritor de la carta, a quienes les estaba escribiendo y cuál era el concepto que ellos tenían. Entonces, ¿por qué hace o lo pone a Jesús como superior a los ángeles? Porque para ellos era súper importante. Para ellos venía Dios y los ángeles y ellos intercedían por los ángeles o le rendían culto a los ángeles y pedían, así como ahora hay, bueno, hay mucho igual que hoy en día veneran a los ángeles y le piden a los ángeles, pero también están la, los ruegos y las peticiones a los santos o a la Virgen, diciendo que va a interceder delante de Dios. Y sabemos que el único intercesor es Jesús. Ahora, bien, volviendo entonces al capítulo 1, versículo 4, dice Jesús superior a los ángeles. Entonces, con todo este concepto de cómo eran los ángeles o de qué idea tenían de los ángeles, vamos a ver lo que el libro
nos quiere decir? Porque también tenemos en Filipenses 2, cuando dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, y en esa condición se humilló a sí mismo. Entonces, ahí se hizo inferior a los ángeles, Jesús. Pero fue temporal, porque necesitaba que eso pasara para cumplirse el plan y el propósito de Dios, ¿no? Entonces, vemos que en el versículo 4, como leímos, dice, eh, un tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es el nombre que heredó? Versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Antes dijimos, cuando hablábamos de Job, estaba Dios y estaban los hijos de Dios, que eran los ángeles, y aún estaba el mismo Satanás, que era el ángel caído. Eh, pero digamos, hijos de Dios los llamó cuando estaban en grupo, pero nunca en toda la Biblia hay un ángel que Dios le haya llamado hijo. Solamente ese nombre o ese título se lo dio a Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Esto es un salmo, eh, ya le voy a decir, el salmo 2, que si lo leyeron o si lo saben, tiene un versículo que conocemos de memoria, no es justamente el Salmo 2:7, es el que nombra acá, pero el 8 es un versículo o un pasaje recontra conocido. El Salmo 7 dice, no, para que estoy en Job, hoy ando mal con los... Eh, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Acá se desprende que de la palabra es Dios el que está hablando y lo nombra a Jesús como el Hijo, a quien le da, dice, todas las naciones, ¿no? Y los reinos de la tierra. Ahora, eh, también en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Dios, el Padre, 7:14. Yo le diré a el Padre y él me será a mí, y se lo hiciere mal, yo le castigaré con azotes de hijos de hombres. Claro. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y acá está, si bien habla, en realidad lo que está acá representando es la genealogía de David. David le está diciendo que va a ser el hijo y de esa genealogía iban a ser el Mesías, ¿no? Entonces vemos que la palabra de Dios, en primer lugar, decía, eh, acá hay, vamos a ver 5 formas de presentar, digamos, a Jesús como superior a los ángeles. En primer lugar, como decimos, como leímos recién en el versículo 5, mi hijo eres tú.
Y en ese que dice, yo te he engendrado hoy, eh, también eso tiene que ver con, no recuerdo ahora, pero el apóstol Pablo lo menciona en una parte y hace hincapié que ese versículo tiene que ver con, cuando dice, te he engendrado hoy, habla de la resurrección de Jesús o del Mesías. Ahora, si Cristo hubiera sido menor que los ángeles, no podía haber sido el Mesías. Ahora, en Juan capítulo 5, en los versículos 17 y 18, dice, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces, a ver si alguno lo encontró, lea el versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantó el mismo deporte, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está. Lo querían matar porque el mismo Jesús decía que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que, ¿por qué es superior a los ángeles? Porque dice, ¿a qué ángel jamás lo llamó Hijo de Dios? Obviamente la pregunta se responde sola porque es a ninguno. Podemos leer toda la Biblia y en ninguno. Pero nosotros podemos ver montones de pasajes, más allá de esto que hemos leído, que Jesús mismo dice que Dios es el Padre y Él es el Hijo. Dios le dio ese título, ese nombre, dijimos, que es sobre todo nombre. Entonces, eh, nosotros podemos ver cuando dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando se bautizó, o cuando estaba en Getsemaní, por ejemplo, que también dijo, no en Getsemaní, en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, le dijo, este es mi hijo amado, a él oír, ¿no? Entonces vemos que eh, a Ángel a ninguno lo llamó hijo, salvo que estuvieran en comunidad, grande, multitud. Pero a Jesús dijo, este es mi hijo. ¿Sí? Ahora, recién me acordé que nombré Getsemaní y me acordé que ahí desaparecieron los ángeles, porque fue la última vez que un ángel vino a sostener a Jesús en el momento de la angustia y de... Entonces vemos que, en primer lugar, Cristo es superior a los hombres porque tiene un nombre heredado que es sobre todo nombre, que es Hijo de Dios. Y ningún ángel fue llamado hijo. Ahora, después en el versículo 6 dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bueno, ahora vamos a llegar a eso, pero vamos al versículo 6 que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Acá vemos que los ángeles deben adorarlo. Esto también es un salmo, esta parte que dice, adórenle todos los ángeles de Dios, es una parte de un salmo, el Salmo 97. Los ángeles deben adorarlo. Después vemos eh, adoración de los ángeles, por ejemplo, que en Apocalipsis, que podemos leer. Apocalipsis capítulo 4. Estamos hablando de por qué Cristo es mayor. Si Cristo fuera un ángel, no tendrían por qué los otros ángeles adorarlo. Eh, Apocalipsis 4, desde el versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro,
El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Perdón. En el capítulo 5 también, desde el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, millones de millones. De nuevo, leo el versículo 12 y después sigo. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es un ejemplo claro de una adoración celestial, ¿no? De todos los ángeles y de toda la creación adorando a quién, a Cristo. Que por otro lado pensemos que por qué no había que, cuando Juan justamente tuvo la revelación, se le apareció Jesús, acá en el Apocalipsis, en el primer capítulo dice, él primero cayó como muerto, pero después dice, cuando se levantó, quiso adorarlo y dijo, no, levántate, ¿qué estás haciendo? Eso no podés hacer. Entonces, vemos que a los ángeles no hay que adorarlo. Al único que había que adorar era a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces vemos que eh, dijimos que en una adoración celestial que Jesús es mayor que los ángeles porque es Dios mismo, porque su misma esencia, al ser hijo, comparte la misma esencia, la misma naturaleza de Dios, ¿no? Eh, se le dio un nombre y se le dio una posición más alta. En el versículo 7, volvemos a Hebreo, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y cetro de tu reino. Acá vemos que Él hace a sus ángeles, dice, con lo cual se cae de maduro que los ángeles fueron seres creados, mientras que Jesús no fue creado. Jesús dice, existió desde siempre. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿no? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, fueron creados como espíritu eh, y su naturaleza solamente es cumplir o servir
en los propósitos que Dios fueron creados para servir justamente. Entonces vemos que también por qué Cristo es superior a los ángeles, porque Cristo no fue creado, los ángeles sí. Los ángeles no pueden ser adorados, Jesús sí. Jesús tiene el nombre de Hijo de Dios. Ahora, dice, pero el Hijo no es creado. Tú, oh Dios, eres y siempre y para siempre. Acá vamos a leer un salmo, esta es parte de un salmo, 45, en algunos le puse leer. Salmo 45, que es lo que habla, lo que leímos recién. 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y el versículo 17 del mismo Salmo dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos ciertamente y para siempre. Acá vemos que la deidad de Cristo, hay algo que dice, eh, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto no es solamente de parte, o sea, no es solamente un atributo o una característica o una cualidad solamente de Jesús, sino tiene que ser del creyente también. Tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad. Y dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Antes hablábamos del ungimiento, ¿no? Cristo, unción o ungimiento, eh, pero dice, te ungió con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Estos compañeros eh, pueden ser, en el caso de los ángeles, es más importante que los ángeles, pero también en nuestro caso podemos ser nosotros los que fuimos salvos, ¿no? Dice, entonces tenemos la deidad de Cristo, su posición, su naturaleza, su reinado, el anuncio de su coronación. En el versículo 10 de Hebreo dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Acá vemos que Jesús es eterno, porque dice, en el principio fundaste la tierra. Recordemos, Génesis 1 dice, en el principio Dios, y ahí habla de que justamente la palabra es Elohim, y dice que haremos al hombre a imagen y semejanza, entonces ahí está hablando la Trinidad, digamos. Para los judíos está hablando con los ángeles. Eh, pero vemos que Jesús estaba en la creación, vemos en Juan capítulo 1, que dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, desde un principio Dios es eterno y por consiguiente este Jesús que tiene el nombre como hijo, que heredó el trono, por consiguiente también tiene naturaleza y eh, la misma esencia de Dios.
por el hecho de ser hijo. En el principio estaba, en el versículo 11 y 12 también es que leímos, es como un anticipo de, digamos, lo que va a pasar, que la tierra, Dios creó este mundo, este universo, podemos decir, pero un día no va a existir más. Dice la palabra que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y serán hechos nuevos. Y acá leímos nosotros que dice que ellos perecerán, los cielos, la tierra, todo perecerá. Dice, mas tú permaneces, y todos ellos, los hombres, se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. O sea, acá vemos la eternidad de Dios, la eternidad de Jesús como Hijo de Dios, porque estaba desde el principio, Él fue quien creó el mundo. Entonces es superior por su nombre, es superior por su posición o por su rango, es superior porque por su naturaleza, porque es adorado por los ángeles, es superior también porque es eterno y por último es superior por su destino, porque dice el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Acá vemos que la exaltación de Dios, este también es un salmo, el Salmo 110, versículo 1, que repite estas palabras. Siéntate a mi diestra y pondré hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno, por eso me gusta porque comienza preguntando, ¿a cuál de los ángeles le dijo tal cosa? A ninguno. Es una pregunta retórica, digamos, se contesta sola. Eh, y entonces él pone justamente los ejemplos. Ahora, en este último, el último versículo dice, son todos espíritus administradores. O sea, son espíritus creados por Dios y que tienen que cumplir una función y punto. Pero Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios, es eterno, tiene la misma naturaleza, la misma deidad, ¿no? La misma esencia de Dios el Padre. Entonces, el único mayor a los ángeles, o sea, mayor a los ángeles es Dios, no hay otro. Y Jesús es Dios, ¿sí? La deidad de Cristo es establecida por su nombre divino, por sus obras, por sus atributos divinos, omniscientes, omnipotentes y por también por inmutabilidad, por su adoración, porque Él es adorado por los ángeles, por todos los santos. Ahora, entendiendo todo esto, la deidad de por qué Jesús es superior a los ángeles, porque no hay otro, porque es el Hijo de Dios, porque estaba en la creación, porque es eterno, ¿no? Como dije, por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su inmutabilidad. Entonces es recontra superior, no solo a los ángeles, a cualquier cosa creada. Comenzamos diciendo, era mayor que los profetas, mayor que los sacerdotes, mayor que los reyes, o mayor que un rey. Ahora, voy a dejar el versículo 1 del capítulo 2, porque es importante que todo lo que leímos de este capítulo 1 y todo lo que aprendimos de, de Dios, de Jesús, mejor dicho, por qué es superior, por qué es mejor, hablamos de que hay un mejor pacto, de que es superior en este caso a los ángeles o a los profetas o a los reyes o a los sacerdotes, y entendiendo todo lo que la palabra nos habla acerca de la deidad de Cristo, del poder de Él, de su grandeza, de su magnificencia, entonces
comienza el capítulo 2, con un versículo que es interesante. Dice, por tanto, o sea, por consiguiente, a través de todo lo que leímos en el capítulo 1, todo lo que aprendimos, todo lo que estudiamos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Plin, 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 ¿no? Si entendimos la palabra de Dios, si entendimos el mensaje, si entendimos quién es Jesús, es necesario, para que no nos deslicemos, que prestemos atención. Antes hablaba del pensamiento de los judíos y de que ellos rendían culto. Por eso Pablo en una parte, no me acuerdo a quién de las iglesias le decía, si nosotros, hablando de él, de Apolo y todo, viniéramos, y aun si viniera un ángel predicando otro evangelio, sea anatema. O sea, consideremos lo que los judíos pensaban de los ángeles. Y muchas veces esto tiene que ver con que hoy en día hay gente que, antes dijimos que adora a los ángeles y todo, pero que se sugestiona y que empieza a ver visiones y que le apareció un ángel y que vino la visión de Dios y que le dijo y que... Y entonces no hay que ser tan místico, sino que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Entonces, no hay que buscar, siempre digo, decíamos de los ángeles, resplandeciente, blanco, lleno de alas. Dice la Biblia que aún sin saberlo han hospedado ángeles. Y los ángeles por ahí van a venir en forma de personas y nos van a hablar. Y a veces te van a hablar bien para alentarte, a veces te van a ayudar de alguna manera, pero otras veces te van a dar con un caño porque algunos vinieron para juicio, unos vinieron para muerte y otros vinieron para vida, o para alentar, o para, ¿no? Entonces, es necesario que si entendimos la palabra, meditemos en ella, pongamos por obra la palabra, dice, que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que miremos otras cosas. Así que hasta aquí la palabra, vamos a empezar con ese versículo la semana que viene, capítulo 2, versículo 1. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, yo te doy gracias una vez más por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero también, Señor, gracias porque es clara, muy clara donde nos enseña, donde nos habla, donde nos explica, donde podemos aprender a conocerte, a estar cerca tuyo, Señor, o que tú estás cerca nuestro. Ayúdanos, Señor, cada día a poner todo nuestro entendimiento en esta palabra que no solamente la hemos oído, sino que estuvimos atentos, hemos aprendido y queremos, Señor, seguir aprendiendo cada día más, conocerte cada día más a través de ella. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, lleva a cautividad todos nuestros pensamientos, aleja de nosotros aquello que nos distrae para que no nos deslicemos, Señor, sino que podamos permanecer firmes para hacer tu voluntad. Señor, gracias te damos por Jesucristo, por su grandeza, por su amor, por su misericordia, por su deidad, por su naturaleza, por su nombre que es sobre todo nombre. Gracias por su sacrificio como sumo sacerdote que pagó en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias porque es el único intercesor entre el Padre, entre Dios el Padre y nosotros, Señor, y gracias porque esta oración es escuchada por medio de los méritos de Jesucristo.
por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por medio de su resurrección. Sabemos que tenemos, Señor, acceso, libre acceso delante de tu presencia y podemos entrar confiadamente, Señor, y podemos encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, en esta noche, te bendecimos y te pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.